Muy buenas noches, amados hermanos, amigos que están también escuchando, a los jóvenes, nuestras hermanitas, nuestros hermanitos jóvenes. Tengan todas muy buenas noches y gracias por la grande oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de poder escuchar su palabra de esta forma, en esta ocasión, a través de este medio. Como dice el tema, con temor y temblor. Pero, ¿qué es esto? Temor y temblor. Con temor y temblor, dice, ¿qué significa la palabra temor y temblor? Bien, esto es reverencia y obediencia. Tener reverencia a Dios, tenerle obediencia a Dios. La Biblia nunca ha enseñado que los cristianos deberíamos de tener miedo o como estar asustados de nuestro Dios. No debemos de mantenernos asustados, porque Él es nuestro Padre Celestial, es nuestro guiador, nuestro pastor. Pero sí debemos de tenerle reverencia y obediencia. Y es que eso se ha ido perdiendo, ha ido menguando en algunos de nuestros hermanos, en algunos de nuestros creyentes. Como primer punto tenemos qué significa temblor en la Biblia. Bien, lo leímos anteriormente, es la humildad y la reverencia. Esta palabra de temor y temblor, el apóstol Pablo la menciona o hace uso de ella en varias ocasiones. Como un recordatorio, una exigencia, Él nos dice que con humildad y con mucha reverencia cuidemos lo que se nos ha dado o lo que se nos ha regalado. Anteriormente tenía el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol Pablo siempre ha hecho uso de esta frase, de esta palabra, y nos enseña a nosotros que debemos de tener ahí, ¿verdad? Mucha humildad, que nos recordemos. Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No pide, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que vayamos con mucho temor, con mucho temblor, al cuidado de nuestra salvación, de lo que hablaba de Filipenses. Pablo nos aconseja a que cuidemos lo que Dios nos ha regalado. Pero en el mundo religioso hacen uso de esta palabra de temor y temblor para esclavizar a sus seguidores y hacen todo tipo de argumentos para darle pánico a ellos, ¿verdad? Para mantenerlos sumisos al pensamiento carnal de ellos. Pero más que todo, Pablo está hablando que cuidemos con mucho temor y temblor y vayamos a nuestro Dios y que cuidemos nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 9, dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Este pasaje es utilizado por estos falsos denominaciones o falsos pastores, falsos profetas, para atemorizar a las personas, ¿verdad? Porque ellos buscan más que todo la vida material y le dicen que si desobedecen a Dios no van a tener todos estos gozos. Pero realmente Dios bendice a toda la creación y mayormente a sus hijos, pero con especificación aquellos que le temen y le temblan como con reverencia, con esa obediencia verdadera. El apóstol Pablo no se refiere a este signo que nos acerquemos al Señor con mucha humildad y con mucha reverencia y que cuidemos nuestra salvación y ayudemos
a los que están caídos, a aquellos hermanos que están afligidos, porque si cuidamos de nosotros, también debemos de aprender a cuidar a los demás. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuidemos este regalo y tengamos reverencia a nuestro Dios. Seamos humildes delante de nuestro Dios con mucha obediencia, pensando en esto, ¿verdad? Que Dios ya ha comenzado en nosotros la buena obra y a nosotros nos corresponde cuidarla, tener mucho cuidado de eso y de poder ayudar a otros, a nuestros hermanos, a que también se acerquen con temor y temblor. Se me saltó aquí. Tengo en el libro de Salmos, no lo tengo aquí. Perdón, hermano. Vamos a leer el libro de Salmos, no me parece. Salmos capítulo 2, versículo 11. No. Salmos capítulo 2, versículo 11. Perdón que no me apareció ahí el... Dice, Salmos capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir a nuestro Dios es servir a nuestros semejantes, servir a nuestros hermanos en la fe, cuidar de ellos, procurar que ellos también puedan tener la misma situación que nosotros estamos viviendo. Amor a nuestro Dios, reverencia a nuestro Dios. Estos son los consejos que nos da el apóstol Pablo a nosotros. Vamos a pasar al segundo punto, que es cuando perdemos el temor a Jehová Dios. Hoy en el día el amor de muchos se ha enfriado. Y ya no solo son los incrédulos que no tienen ese sentir, ¿verdad? Sino que en nuestra hermandad ha perdido el sentido del amor por aquellos cristianos caídos. Porque en vez de tener amor por ellos, nos expresamos en alguna forma como un repudio, al decir que ya se les ha visitado y que eso ya no quieren escuchar lo que nuestro Dios aconseja. Y en vez de quererles ayudar, tratamos de aplastarlos o retirarlos más de nosotros. Pues quien no está con nosotros, no, a veces no importa. Pero la palabra de nuestro Dios en el libro de Salmos 34:9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, nosotros tenemos una grande responsabilidad de cuidar de nuestra salvación, pero también ayudar a los demás a que cuiden su salvación. Nos convertimos a veces en cristianos de culto o de canto cuando perdemos el temor y el temblor a nuestro Dios. Pues en nosotros no hay un verdadero temor que nos haga aceptos delante de Dios. Cuando nosotros perdemos o nos enfriamos y perdemos el amor por nuestros hermanos caídos, por aquellos hermanos que se han retirado y solo pensamos más en nosotros, perdemos, hermano, eso, ¿verdad? Y dice, teme a Jehová vosotros sus santos. Debemos nosotros de enseñarle a todos nuestros hermanos, a toda la hermandad, que debemos de tener mucha obediencia y mucha reverencia a nuestro Dios. Hermanos, el temor es algo que el cristiano no debe perder. Pero ¿qué es en sí el temor y el temblor? ¿Bien? El temor en sí es lo que nos hace mantenernos fieles al Señor, alejados del pecado y de los deseos del mundo pagano. Eso es el verdadero temor y el temblor. El temor santo de Dios en el hombre lo capacita para obedecer sus mandamientos. Odia y evita él en toda forma de maldad. No quiere estar practicando las cosas malas. Esto es el verdadero temor y temblor a nuestro Dios. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, nos enseña
El temor de Jehová es aborrecer el mal. El creyente verdadero, el creyente fiel, aborrece y se capacita para poder evitar en toda cuesta el mal. Y dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Bueno, todo aquel siervo, todo aquel verdadero cristiano, no le gustaría estar en medio de una reunión donde se hablan cosas deshonestas, donde se dicen cosas que no convienen, donde hay corrupción. Más bien, está pensando en aquel hermano que ha caído, en aquel hermano que está débil, porque tiene temor a Jehová de que también éste se pueda perder. Más adelante encontramos aquí en el libro de Salmos 147:11, dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Este es el verdadero temor y temblor a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, cuando nosotros pensamos y que nuestro amor, en vez de irse enfriando, va tomando esa fuerza, ¿verdad? Está cálido siempre, está caliente, esa llamita de amor por los demás y por nuestro Dios no se pierde, ¿no? Sino que en cada día aumenta, porque el santo amor de nuestro Dios capacita a cada uno de aquellos obreros, cada una de aquellas hermanas comprometidos a trabajar en la obra del Señor. También, hermanos, en el tercer punto dice, el hombre natural no puede temer a Dios porque peca continuamente. Mire, el hombre natural no puede temer a Dios porque peca continuamente. Vamos a ir a la historia y vamos a recordar a este rey, a este buen hombre, pero que también tuvo unos tipos de problemas. David perdió el temor a nuestro Dios. Pero ¿cuál fue la razón por la cual David perdió el temor a nuestro Dios? Bien, una de las razones fue por estar ocioso, ¿verdad? Por desocuparse de la voluntad de Dios, por desocuparse un rato de la obediencia a nuestro Dios. David pecó con Betsabé porque había perdido el temor y la obediencia. Más bien obedeció a la concupiscencia de su carne que lo atrajo y lo sedujo, dando muerte espiritual a su alma, porque se desocupó un momento, porque trató de buscar otras actividades y se alejó un poco del temor y temblor a nuestro Dios, entonces fracasó. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, cuando estamos ociosos, cuando nos ocupamos en la obra del Señor, cuando perdemos el temor y el temblor, nos suceden estas cosas. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. También David se olvidó de lo que decía este texto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, a Jehová tu Dios temerás. Pero cuando nosotros nos desatendemos de la obra del Señor y nos olvidamos de nuestras responsabilidades y nos olvidamos del trabajo que se debe de llevar a cabo, suceden estas cosas. Y a él solo servirás y por su nombre jurarás, dice ahí. Pero lo que rescatamos es a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. ¿Qué sucede con nosotros cuando no estamos escudriñando la palabra del Señor? Nuestra vida espiritual va menguando, nuestra espiritualidad va decayendo y nos convertimos en personas o en hombres que no nos damos cuenta de las malas acciones que ya estamos cometiendo. Pero siempre hay una reflexión en la palabra del Señor, siempre hay una oportunidad para que nosotros podamos
ir a la presencia de nuestro Dios. Y debemos de hacer esto y reconocer esto que dice el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Hermano, esto es lo que debemos de hacer nosotros los creyentes. Reconocer el poder de nuestro Dios. Reconocer la misericordia de nuestro Dios y la justicia de nuestro Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros le faltamos a nuestro Dios, debemos de aprender a hacer estas cosas. El temor se pierde cuando nos descuidamos un poco, así tal como lo hizo David. Perder el temor es darle una puerta abierta al enemigo, a Satanás, para que nos esclavice. Los descuidos nos hacen deslizar en el pecado. Y la falta del temor nos hace perder la visión por las cosas de Dios o el trabajo en la obra, los deberes y las obligaciones que nos corresponden a cada uno de nosotros, a todos los miembros de la iglesia en la congregación a la cual pertenecemos. Esa falta de visión nos hace a nosotros perder el temor y temblor por estar ociosos, por no trabajar, por no preocuparnos por los demás y por nosotros mismos. Nos hace a veces cristianos conformistas, un tanto mediocres, nos hace al final terminando siendo muñecos, juguetes, títeres o maniquí de este férrimo enemigo que tenemos, Satanás. Ya en ese momento, como no hay temor, no se duda en pecar. No hay problema en pecar. Por eso es muy importante, amado hermano, hermana, jóvenes, jovencitas, jovencitos, que debemos de nosotros acercarnos y recordar de qué dependemos y a quién pertenecemos, que es a nuestro Dios. El temor y el temblor debe de permanecer, perdurar en nuestra vida como cristianos. No permitir estar ociosos como en ese momento, ¿verdad? Con David. Vamos a pasar a este otro punto. Dice, el creyente fiel no pierde el temor y el temblor y procura no pecar. Vamos a recordar a este joven muchacho que fue vendido por sus hermanos, fue llevado al país de Egipto, a José. José era un hombre fiel y piadoso y temeroso de Jehová. Y aun y cuando él tuvo la oportunidad de satisfacer su carne, pero el temor de Dios estaba en él. Él no permitió porque tenía temor de Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que a mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermano, hermana, jóvenes, jovencitas y jovencitos que estamos en esta noche reunidos. ¿Será usted un José en el momento de la lucha, de la prueba y de la tentación?
O seremos más bien, o será usted, o seremos como un Sansón que perdió el temor a Jehová, o como un Saúl que desobedeció, o tal vez como David que entró a estar en pensar en otras cosas. El cristiano verdadero que tiene el temor y temblor nunca procura y ni quiere pecar. Él lucha contra todo eso. Él se enfrenta día a día ante esa batalla porque piensa en el temor y el temblor de nuestro Dios. Lo más precioso y lindo que puede tener un cristiano es temor a Dios. Un cristiano sin temor es es comparado como un ramo de flores artificial que se ven tan hermosas, pero al tocarlas nos damos cuenta que son solo un poco de plástico prefabricado o un poco de papel con un poquito de color adornado, pero que al paso del tiempo se destiñe o se desmejora y al final queda como inservible. Así que, amado hermano, hermana, los jóvenes debemos de tener mucho cuidado de cuidar de nuestra salvación con la insistencia que tenía el apóstol Pablo para que nosotros cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a pasar a un punto más. Dice, cuando el cristiano pierde el temor y temblor, cuando el cristiano pierde esta perspectiva y se olvida de esto, se convierte en un, perdón por la palabra, pero se convierte como en un cristiano un poquito torpe e inservible creyente dentro de la iglesia, porque anda en malos pasos, ha descuidado aquella salvación tan hermosa que nos ha regalado nuestro Dios, ha perdido el temor y el temblor a nuestro Padre Celestial. Dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. O sea, que nos está diciendo que somos sabios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Sé muy bien que en esta noche vemos muchos hermanos inteligentes y han obtenido esa sabiduría espiritual de poder aprender a apartarse del mal y no entrar en esa concupiscencia. Aprender a resistir todas esas ofertas que el mundo da, que el enemigo, Satanás, ofrece, mayormente en la juventud, es cuando más o mayor cuidado debemos de tener. Pero no solamente eso, ¿verdad? Durante tengamos el tiempo en esta tierra de ser creyentes, de ser cristianos, vamos a estar expuestos. Pero si vamos a este libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, mire, el temor del Señor es la sabiduría. Si no olvidamos esta cosa y nos apartamos del mal, es la inteligencia. Vamos a obtener todo esto. La sabiduría y la inteligencia están a favor de los temerosos de nuestro Padre Celestial. Hay promesas para los que le temen a nuestro Dios, que le honran, que le obedecen y guardan sus mandamientos. Hay muchas promesas, hay una recompensa muy grande, tanto aquí en la tierra como después de que partamos de este lugar. Vamos a recordar este libro de Salmos capítulo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, grandes beneficios tenemos todos aquellos que tememos a nuestro Dios, que le honramos, que con mucha reverencia y con mucha humildad nos acercamos a Él. También Salmos capítulo 111, versículo 5, dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará
de su pacto. Mire, nunca nos abandonará nuestro Dios. Él tiene presente a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que le sirven y que le honran, a cada uno de aquellos que trabajan en su miel, que trabajan en su obra, que se preocupan por el crecimiento de la obra de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos tener temor y temblor. Versículo 10 de ese mismo capítulo de Salmo 111, 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Todos los que practican sus mandamientos. Hermanos, no nos apartemos de la enseñanza de nuestro Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Si nosotros no solamente somos espectadores, si nosotros no solamente somos aquellos hermanos que vamos al culto para hacer presencia únicamente y para acompañar al canto, pero no nos sumamos a la obra y al trabajo que debemos dar por nuestro Dios, tenemos de tener mucho cuidado. Como conclusión, hay una recomendación para el cristiano verdadero, aquel cristiano que lucha y que trabaja grandemente. El apóstol Pablo, este hombre que se esforzó mucho, así como muchos de otros hermanos y los apóstoles, dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si trabajamos, si nos sumamos a aquellos hermanos y hermanas que luchan y procuran estar en toda la obediencia a nuestro Dios, todas estas recompensas las vamos a obtener también. Y como al inicio, Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda esto. Por tanto, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, hermanos, si hemos perdido el temor o no lo hemos tenido, este es el momento de podernos arrepentir, pedirle perdón a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y podernos llenar de esto. Y así caminar en una vida santa y pura como nos pide nuestro Dios, ¿verdad? Y como nos aconseja el apóstol Pablo, que nos ayude a cada uno de nosotros. Gracias, hermanos. Este es el pequeño mensaje que he traído, y así es de que, confiando en nuestro Dios, de que nos pueda ayudar en algo.